¿Qué sucede con la vivienda después de la ruptura de la relación? Hoy te voy a hablar de uno de los casos que nos podemos encontrar. Quédate, que te puede interesar. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el que voy a hablar de qué sucede con la vivienda habitual después de la ruptura de relación, pero solo en uno de los casos, ya que la casuística que se puede dar es muy amplia. Por ejemplo, si nos encontramos con una sociedad de gananciales como régimen del matrimonio, será la liquidación de esta la que conlleve a quien se adjudicará la vivienda habitual y con unos costes y una imposición fiscal determinada. En este caso, un supuesto bastante habitual sería en el que está sometido al régimen de separación de bienes del matrimonio y la casa la han comprado conjuntamente, siendo muchas veces normal que la casa sea al 50% de cada uno. También puede plantear problemas en el caso de que haya hipoteca, porque aquí nos encontraríamos con que el banco debería de aceptar quitar a un deudor de ese préstamo hipotecario y quedarse solo con la garantía de uno, lo que a veces no sucede o puede traer problemas. Pero un caso que se da con más frecuencia de lo que parece y que también se da en otras situaciones como herencia es que dos personas tengan la titularidad de un bien al 50% y deciden disolver esa situación. Pues bien, la forma mejor desde un punto de vista fiscal es hacerlo a través de lo que es la figura conocida como extinción del condominio. La extinción del condominio es la figura por la cual una de las partes se queda la totalidad del dominio compensando a la otra por el valor de su parte, que bien puede ser una compensación en metálico o bien podría ser con una compensación con otros bienes. Por ejemplo, si existieran dos casas al 50% o con un porcentaje determinado propiedad de ambos. Voy a partir de un caso en el que sería la casa propiedad de los dos al 50% y no se compensara en este caso en metálico. Antes, algunas personas, desconociendo la existencia de esta figura y las ventajas fiscales que conlleva, se llegaba a realizar incluso compraventas de uno al otro, con la mayor carga fiscal que ello supone. Pues bien, en la extinción de condominio, en primer lugar hay que saber que está sometida al impuesto de actos jurídicos documentados y no se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales. El impuesto de transmisiones patrimoniales normal en una compraventa, dependiendo de la comunidad autónoma, puede variar desde un 6 hasta un 10%. El de actos jurídicos documentados es mucho menor, ya que suele estar entre el 0,5, el 1,5, en algunas comunidades ha podido llegar al 2% incluso, pero nada que ver con el otro tipo que se paga por transmisión patrimonial. No se paga la transmisión patrimonial porque no hay transmisión, es decir, no hay una venta, sino una especificación del derecho de cada miembro de la pareja que lo cuantifica en su parte de la comunidad. En el caso de que la pareja estuviera casada en gananciales, ni siquiera pagaría el acto jurídico documentado porque está exento en casos de liquidación de la sociedad de gananciales, no si existe separación de bienes como régimen matrimonial. Pero una de las cuestiones que se plantea es si debe de tributar en el IRPF y además por qué cuantía se debe de tributar. En primer lugar, la cuantía por la que el que se queda con la totalidad del bien debe de tributar en actos jurídicos documentados es solo por aquella parte que se adjudica, no por la totalidad del bien, ya que él era propietario de ese porcentaje. Es decir, si tengo un 50% y adquiero un 50%, solo voy a tributar por ese 50%. Si el bien, por ejemplo,
tuviera un valor de 400.000 euros, solo tributaría a actos jurídicos documentados por la parte que se incorpora a mi patrimonio, es decir, por 200.000 euros, no por la totalidad del bien como antiguamente se hacía o quería Hacienda que se hiciera. Pero el que entrega el inmueble debe de tributar en el IRPF, es decir, el que ha recibido una compensación en metálico lo debe de declarar en el IRPF sí o no y con qué figura. Es decir, si no hay alteración patrimonial, es decir, el valor por el cual se adquirió en el bien es el mismo por el que se ha realizado la liquidación del bien, no hay alteración patrimonial, por lo cual no va a tributar en el IRPF, aunque sí tendrá evidentemente que declarar la operación. Pero si el valor que se adjudica en la liquidación es superior al valor de adquisición, evidentemente va a haber una alteración patrimonial, es decir, va a haber una ganancia patrimonial que tributará por el tipo correspondiente. En este caso va a tributar como una ganancia patrimonial no derivada de una transmisión y por tanto a la escala general, es decir, que dependiendo de la escala que tenga en tu renta podría llegar incluso a tipos cercanos al 50% del importe total del resto que tengas por rentas del trabajo, actividad económica, etc. Otro de los impuestos que afecta normalmente cuando hay una relación con inmuebles es el de plusvalía. ¿Se aplica o no se aplica en este supuesto? Es decir, el que adquiere la compensación metálico no va a tener que tributar por plusvalía, ya que no se trata de una transmisión, sino que se trata de una especificación de derechos, por lo cual no tendrá que declarar este impuesto. Otro de los beneficios fiscales que podemos tener es el de la deducción por inversión en vivienda sobre el 50% adquirido con la adquisición de condominio, pero evidentemente solo se da en los casos que se hubiera adquirido una vivienda con anterioridad al 1 de enero de 2013, en el que cabía la posibilidad de deducirse esta vivienda a la declaración de la renta por adquisición de vivienda habitual. En este caso, si se ha ido deduciendo esta cuantía, se podrá seguir haciendo por el 50% que adquirimos de más, alcanzando por tanto el 100% de lo que estamos pagando por la vivienda. Como veis, liquidar un bien en común por una extinción de condominio tiene numerosas ventajas fiscales, pero siempre hay que tener en consideración sobre todo de que no exista alteración patrimonial, porque si existe alteración patrimonial se va a tener que declarar en el IRPF por quien la recibe, y además tienes sobre todo la ventaja de que no vas a tributar por transmisión patrimonial, sino por actos jurídicos documentados, que como regla general está en las comunidades autónomas entre el 0,5 y el 1,5%. Por eso, siempre que se va a realizar una extinción de condominio, bien sea en este caso que he analizado dentro de una ruptura de una pareja, o también se da mucho en situaciones de herencia, debe de estudiarse la realización de la ruptura y de la liquidación de los bienes por la figura de la extinción de condominio. Espero que el episodio haya sido de utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en un nuevo episodio. Que tengas un buen día.